Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, ya estamos listos en Entrevista Venevisión para conversar con Henkel García. Él es director de Econométrica y analista financiero. Gracias por estar aquí con nosotros. No, agradecidísimo con la invitación y bueno, compartir algo, ¿no?, de lo que nos trae de cabeza. Exactamente, la situación económica, y siempre es oportuno hablar contigo por lo acertado de tus análisis. Y como decía mi coordinador Luis Colmenares, queremos que en esta ocasión seas muy pedagógico, que le hables a la gente que está en su casa, a las amas de casa, a la señora que está en los valles del Tuy, a la persona que entienda, porque a veces se complica todo lo que es la terminología en materia económica. Hay muchos términos que son técnicos: crisis, desabastecimiento, inflación, deflación. Quisiera que nos dieras un diagnóstico de la situación actual de Venezuela en materia económica, pero en un lenguaje bien coloquial. Sí, bueno, todo viene de un modelo económico que no se podía sostener en el tiempo. Y bueno, lo estamos viviendo precisamente ahora. La cosa también se complica porque en los últimos años, desde el punto de vista electoral, el gobierno trató, y eso de lo que uno puede saber de la Carta de Giordani, ¿no? El gobierno trató de tomar ciertas medidas para que la gente se sintiera bien, ¿no? Que la gente sintiera que había producto, que su salario le rendía, y en efecto lo lograron, ¿no? Hay muchos indicadores que en 2012 tuvieron su pico. Pero ¿cómo logramos eso, ¿no? Y aquí viene el punto, yo creo que central. La capacidad de compra te la dicta la cantidad de producto disponible, y lo que hizo el gobierno hasta 2012 es que hubiese producto disponible, pero no producido localmente, sino que fuese importado. ¿Cómo se financió esas importaciones que tuvieron un pico tremendo? Bueno, fue con deuda financiera, con quema de reservas internacionales y también con un procedimiento que era más técnico de Cadivi, que les aprobaban las divisas a las empresas, pero no se las liquidaban. Eso llevándolos al término de hogar, es similar a que una familia haya pedido prestado y haya gastado eso que se prestó en rumbeárselo o en comprar productos, que haya quemado parte de sus ahorros también para consumir, para rumbeárselo y para comprar productos, y también pedir fiado, ¿no? Y decirle, mira, yo te pago después. Y también con ese fiado tratar de disfrutar de bienes y servicios, es decir, de productos. Llega un momento que eso es insostenible. Eso tuvo su pico en 2012 y yo creo que mucha gente se preguntará, oye, en 2012 estábamos chévere, en 2012 todo estaba bien. Eso en el marco de una crisis mundial. Claro, también, ¿no? Hay una influencia, pero localmente en 2012 se forzó que la situación estuviese bien, pasaron las elecciones y todos los indicadores económicos después de 2012 son muy distintos, y empezó el descenso y las dificultades en la economía de Venezuela, y que hoy tienen un pico. La otra, yo vine hace algún tiempo y es poco lo que hemos mejorado. Yo creo que se han empeorado las cosas porque no se han tomado las medidas para corregir eso, y también porque nos acostumbramos. Nosotros pensamos que el nivel de importaciones que se iba a poder mantener, que la cantidad de productos se iba a poder mantener, y la realidad que se ajusta más a lo que es Venezuela es lo que vivimos ahora. Hablando acerca de esas estrategias económicas basadas en lo político, en el marco de muchos procesos electorales, una de las banderas que tiene el Ejecutivo Nacional es haber logrado metas, por ejemplo, en materias como disminuir las brechas sociales y lograr menor desigualdad social. ¿Tú consideras que esto ha sido una estrategia adecuada, sobre todo considerando el debate que hay hoy en día, si se debe sostener o no el modelo económico y el modelo político? Yo creo que lo que uno puede sostener, o rescatar de los últimos años es el enfoque en lo social. Y la gente lo percibe, la gente lo agradece, porque cuando uno escucha, y la gente que está a favor del gobierno se sienten como que los tomaron en cuenta. Lo que yo critico es que ese bienestar no fue sostenible o no es sostenible en el tiempo. Lo que mucha gente ganó en años anteriores, ahora lo está perdiendo. Lo que nosotros tenemos que buscar en Venezuela es que se genere bienestar,
que seamos un país productivo, pero de manera sostenible. A través de las importaciones no es. O sea, que nos sintamos bien porque tenemos producto importado barato, eso es algo que es efímero. Es efímero, eso no lo puedes mantener en el tiempo. Tenemos que enfocarnos más hacia adentro. Vamos, y aquí quiero traer un término técnico. La oferta global es la que uno puede ver en las cifras del BCB, después si quieres hablamos de las cifras del BCB, es un reflejo de la cantidad de productos disponibles. Eso aumentó desde el primer trimestre de 2011 hasta el último trimestre de 2012, que es la fecha donde hubo las elecciones, un poco más de 20%. O sea, la cantidad de producto disponible aumentó en esa proporción. Chévere, vemos el producto allí. Pero 2/3 de lo que aumentó esa cantidad de productos disponibles fue importaciones, o sea, que no la podíamos sostener. Que de alguna forma el Ejecutivo Nacional con esta estrategia económica ha favorecido economías foráneas en lugar de promover la producción interna. Genera empleo, pero afuera. Entonces, cuando hablamos de términos como desabastecimiento, cuando hay muchos venezolanos que no comprenden mucho de la economía, pero sí saben lo que es que no consigan un aceite o una leche en el supermercado, ¿cómo está la relación del Ejecutivo Nacional con la empresa privada en cuanto a la liquidación de divisas para la reactivación del aparato productivo? Bueno, partimos de que las importaciones no se pueden sostener. Lo que estamos viviendo es un recorte de importaciones tremendo y el mismo presidente de la República lo llamó que estamos en una dieta en lo que a divisas se requiere. Ese recorte, por supuesto, iba a tener incidencias tanto en la cantidad de producto importado que tú ves en los anaqueles, pero también tiene una incidencia en la cadena de producción. Porque aún cuando hay productos que todavía se producen en Venezuela, en algún elemento de toda la cadena tiene un producto importado, que cuando falla, entonces ya no tienes ni siquiera ese producto que se tiene en Venezuela. Y aquí vamos a traer un elemento fundamental. El gobierno se ha caracterizado por un excesivo control y una excesiva planificación central. Ese recorte de importaciones lo estamos haciendo en medio de un control de cambio, y en medio de un control de cambio los sistemas se entregan, el sistema de racionamiento, de entrega de divisas es a nivel discrecional. Entonces estamos viendo ese recorte de importaciones sin tomar en cuenta lo que la gente tiene como preferencia. ¿Cómo se revela las preferencias de las personas, de la sociedad, en lo que se respecta a economía? Con mercado. Que nosotros decidamos que estamos dispuestos a pagar más o menos. Eso no lo estamos decidiendo hoy en día nosotros, lo decide el Estado por nosotros. Lo que vamos a vivir en el proceso de ajuste que está por venir, porque necesariamente va a tener que venir, es un ajuste en eso, en flexibilizar los controles tanto de cambio como de precios, para que eso va a tener como consecuencia que los precios se inflen. Pero en ese escenario se va a disminuir la escasez y nosotros vamos a poder elegir qué comprar y qué no. Ahora no podemos elegir. Hablando acerca de eso, ¿sería viable un tipo de cambio único? ¿Y cuál sería esto como una medida para la salud de la economía? Sí, bueno, se habla de la unificación cambiaria. Inicialmente uno podría recibir esto como con buenas noticias porque ya sería un tipo de cambio más ajustado a la realidad. Pero a mí me quedan muchas dudas porque si se habla de un tipo de cambio único que sería oficial bajo un control de cambio, se eliminaría, por ejemplo, lo que es SICAD 2, que está funcionando como una válvula de escape. Entonces aquí quedaría como entredicho qué va a hacer el gobierno, va a tener una tasa única oficial y qué va a pasar con el paralelo, lo vas a reconocer como legal. Los beneficios que te podría traer una unificación quizás no sean tantos como lo que intuitivamente uno espera al comienzo. Una cosa es totalmente distinto el levantamiento de control de cambio, y ahí estamos hablando de otro escenario diferente. Eso traería, primero eliminaría todas esas distorsiones que te trae la entrega discrecional de divisas. Eso sí, los precios se inflarían mucho más, pero la escasez se eliminaría. Es decir, pasaríamos, fíjense que ahora nuestro salario no solamente no compra porque los precios están altos, también no compran porque tú vas al supermercado y no consigues los productos. Entonces, en ese escenario pasaríamos de no comprar de manera impuesta, es decir, que el gobierno, o sea, cuando tú vas, la realidad te dice, oye, esto no lo hay, esto lo hay, a que nosotros podamos elegir las cosas que van a estar más caras, pero nosotros elijamos qué comprar y qué no. Hacías referencia al principio de la mora que tiene el Banco Central de Venezuela, sí, en presentar algunas cifras. ¿Qué impacto pudiera tener conocer estas cifras a los venezolanos? Sí, y aquí viene con la parte institucional que también es importante en Venezuela. Nosotros tenemos una crisis institucional importante
Y uno quisiera ver instituciones independientes. ¿Por qué el gobierno no saca las cifras? Porque piensa que le puede hacer un daño político al gobierno. Pero nos perjudica a todos nosotros porque no tenemos una visión clara de cómo está la economía. Tenemos que navegar en un mar oscuro, en un mar lleno de niebla, y no sabemos a dónde nos dirigimos, porque no tenemos la información. Esa información tiene que ser pública y ojalá el Banco Central se anime a publicarla y que no se deje llevar tanto por eso, por la motivación política, sino piense también en las personas que queremos saber cómo está la economía. Cuando hablamos de esa parte de la incertidumbre y la economía van de la mano, ¿no? Tener la certidumbre te hace tener algunas herramientas para crear tus proyecciones. ¿Cuál es la recomendación que le puedes hacer tú a los venezolanos cuando haces referencia, por ejemplo, a administrar nuestro salario? Hay muchas personas que se preguntan, por ejemplo, si yo tengo unos dólares ahorrados, ¿qué debo hacer? ¿Los debo vender en este momento? ¿Los debo guardar? ¿Y qué debe hacer las personas con su salario para que el dinero no pierda su valor en el tiempo? El ahorro en divisas, yo creo que lo debes tener allí, ¿no? Y si tienes algo más, te permite mezclar, pero no tocar ese ahorro en divisas porque es una manera de protegerse y lo ha sido en los últimos años y lo seguirá haciendo. En este escenario, y esto es un consejo que uno siempre lo da, cuando tienes un escenario de muy alta inflación, es muy probable terminar gastando más de lo que te ingresa. Y esa brecha, que la tienes que llenar, la llenas con deuda, con algún tipo de deuda, ¿no? Que le pidas prestado a alguien, como sea. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que son las finanzas del hogar y llevar un registro de cuánto se está gastando y compararlo, a ver si estoy gastando más lo que me ingresa. Porque si no, en poco tiempo vas a tener un hueco y un problema financiero bien Pero es grande. que hay distorsiones del presupuesto familiar que, por ejemplo, se cumplen cuando no encuentras un producto. Por ejemplo, tú haces la planificación familiar y dices, voy a comprar leche, voy a comprar aceite, voy a comprar esto, pero cuando la gente va al supermercado y encuentra leche, de repente no compra 1 kilo, que es lo que necesita, sino que compra 10 porque toma las previsiones. Sí, y aquí ¿Qué le recomiendas tú a las familias en este sentido? Un poco de conciencia. Yo no... Eso de tener un poco de inventario, yo no estoy tan en contra de eso. ¿Por qué? Porque eso te puede sacar de problemas en algún momento. Aquí, si es muy exagerado lo que tienes ahí guardado, ya ahí es otro tema a discutir. Aquí yo sí creo que las personas deben tener algo allí guardado para casos de que no consigas. Por ejemplo, el papel toalé apareció y ya desapareció, entonces tú tienes que tener algo allí de guardado, porque si no te quedas sin ese insumo, pero que ese inventario sea lo más consciente, que lo piensen bien, oye, esto creo que se me está yendo la mano, tener un inventario, pero que no sea muy exagerado. En pocas palabras, porque ya se nos agotó el tiempo, el Ejecutivo ha anunciado un plan de ajustes. ¿Cuál sería tu recomendación? Más mercado y menos planificación central. Yo creo que por allí es que deben dirigirse. Eso sí, concentrarse en lo social, que siempre lo han hecho, para tratar de disminuir el impacto que puede tener eso de tener más mercado en estos momentos. Bueno, le damos las gracias a Henkel García, director de Econométrica, además analista financiero. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión.